Miquel Barceló Artigues nació el 8 de enero de 1957 en Felanich, Baleares. Es un pintor español próximo al neoexpresionismo, cuya obra está en constante evolución. Barceló creció influenciado por el paisaje mediterráneo y el arte de su madre, Francisca Artigues, que era pintora paisajista. Estudiaría brevemente en la Escuela de Artes y Oficios entre 1972 y 1973, antes de matricularse en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona en 1974. Su espíritu rebelde lo llevó a un aprendizaje autodidacta que culminó en un gran salto a la fama en 1982, cuando con solo 25 años se convirtió en la revelación de la documenta de Cassel, posicionándose como el referente del neoexpresionismo español. A partir de 1988, su vida dio un vuelco con su primer viaje a Malí. El desierto y el polvo africano transformaron su paleta, introduciendo el barro, los pigmentos locales y la cerámica en su lenguaje visual. Este nomadismo entre París, Mallorca y África definió su madurez, permitiéndole experimentar con la densidad de la materia y la fragilidad del tiempo, lo que le valió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986 y el Príncipe de Asturias en 2003. Su consagración definitiva llegó con obras monumentales de escala pública. Entre 2001 y 2006 cubrió de cerámica la capilla de la Catedral de Palma. Y en 2008 asombró al mundo con la cúpula de estalactitas de la sede de la ONU en Ginebra. Hoy, Barceló continúa explorando la relación entre el tiempo y la materia. ¡Quítate a la verga! Ahora hablaremos de sus técnicas. Para hablar de la técnica de Barceló tendríamos que olvidar las capas finas. Barceló utiliza kilos de pigmento mezclados con arena, cenizas, cal y hasta restos de comida. Crea relieves que parecen mapas 3D. Como dice él, la obra tiene que pesar, tiene que tener cuerpo. Cuerpo y rostro, actitud y carisma. Por otro lado tenemos la acción de la naturaleza. Él deja que el cuadro se haga solo, expone los lienzos a la lluvia, el sol o los insectos y deja que el tiempo sea el que termine la obra. Es una técnica de azar controlado, donde él pone la base y el clima mete su mano. También a veces perfora o corta el soporte. En sus cerámicas y pinturas usa la destrucción como una forma de crear. Es como si el cuadro estuviera respirando o pudriéndose frente a ti. También tenemos la influencia de la gruta. Inspirado en las cuevas de Altamira, usa humo, pigmentos naturales y los dedos. Es un viaje al pasado, pero con una estética totalmente moderna y brutalista. En resumen, Barceló es un diálogo constante entre el hombre y el desastre natural. Miquel Barceló se caracteriza por un lenguaje muy matérico y experimental, donde la pintura adquiere volumen y textura. Trabaja no solo la pintura, sino también la cerámica, la escultura, el dibujo y las instalaciones. Su obra explora la transformación de la materia, el paso del tiempo, la naturaleza, el mar y la condición física del ser humano. Una parte clave de su trayectoria es su estancia en África, donde incorpora el clima y el barro y el azar como elementos del proceso creativo. Esta etapa africana es clave porque Barceló pone su cuerpo y su arte en condiciones extremas. El clima, como el calor y la sequía, influye directamente en el proceso. La pintura se agrieta, se seca y se transforma sola. El artista pierde el control sobre la obra, aceptando el azar de la naturaleza como una ayuda secundaria. Se aleja del arte intelectual europeo y se acerca más a una experiencia primitiva y esencial. Conceptualmente plantea que el arte no es solo dominio, sino diálogo con la materia y el entorno. Por otro lado, tenemos la Sala de los Derechos Humanos, la ONU Ginebra. En esta obra no solo se explora de modo decorativo ni ilustrativo. Barceló rompe con la idea clásica del techo como algo plano y protector. Esta cúpula parece viva, casi orgánica, como si estuviera en constante transformación. El océano del techo simboliza un mundo en común, pero también inestable. Los derechos humanos no son algo fijo, sino algo que hay que sostener y reconstruir continuamente. Las formas que cuelgan recuerdan a estalactitas, cuerpos, continentes o cerebros, reforzando la idea de la diversidad humana. La obra obliga a mirar hacia arriba, sugiere que los derechos humanos están por encima de los estados, pero también pueden caer si no se cuidan. Une arte, política y biología, mostrando a la humanidad como un ecosistema frágil. También tenemos al gran elefante. Suele simbolizar poder, memoria y estabilidad, pero Barceló subvierte totalmente ese significado. Las patas largas y finísimas convierten al animal en algo precario, casi imposible. El poder deja de ser algo sólido y pasa a ser vulnerable, cuestionando la autoridad política, económica o cultural.
Hay una fuerte dimensión poética, lo pesado parece flotar y lo fuerte parece frágil. Habla de un mundo contemporáneo donde las estructuras parecen firmes y en realidad están desequilibradas. También tenemos los retratos matéricos. Barcelo no solo busca representarse fielmente, sino destruir la idea del retrato como identidad fija. El rostro parece deformado por capas de pintura, como si estuviera erosionado por el tiempo. El yo no es psicológico, sino físico. Somos carne, materia, desgaste. La pintura actúa casi como un proceso natural, como la erosión, la putrefacción y el crecimiento. Y por último, en la lista de ejemplos breves tendríamos el bodegón con calavera. Barcelo retoma la tradición clásica de las vanitas, pero la lleva a un lenguaje contemporáneo y crudo. Los objetos parecen deshacerse en la pintura, como si estuvieran en proceso de desaparecer. La calavera no es un símbolo limpio o elegante, sino brutal y material, casi incómoda. La obra cuestiona el consumo, la acumulación y la falsa permanencia de lo material. No es solo una reflexión sobre la muerte, sino sobre la descomposición constante de la vida. Ok, mi turno. Hablemos sobre su conexión africana, puesto que en los años 80 Barcelo viajó a Mali y se enamoró del país. Pasó largas temporadas allí, lo que cambió radicalmente su paleta de colores hacia tonos más terrosos y secos. Pues como él mismo dijo, pinto contra el cuadro. Muchas veces mis cuadros son el resultado de una batalla. El viaje de Michel Barcelo a Mali no fue unas simples vacaciones. Fue, en sus propias palabras, un ejercicio de supervivencia espiritual que salvó su pintura en un momento en el que se sentía bloqueado. En 1988, Barcelo sentía que su obra en Europa se estaba volviendo demasiado intelectual y fría. Estaba pintando sus famosos cuadros blancos, casi vacíos. Decidió cruzar el Sáhara en un Land Rover junto a su amigo el diseñador Javier Mariscal. Aquí tenemos algunas paradojas, pues se fue a África porque sus cuadros parecían desiertos, pero una vez en el desierto real recuperó el color. Encontrando un hogar, pues se instaló en el país Dogón, en el pueblo de Gogolí, donde construyó una casa-taller frente a un acantilado de 500 metros. Allí pasó largas temporadas durante más de 20 años. Encontró también unos nuevos colaboradores, siendo estos las termitas y el polvo. En Mali, Barcelo aprendió a renunciar al control total sobre sus obras, pues el clima extremo se convirtió en su asistente. Teniendo así, las termitas eran una total y completa pesadilla al inicio, porque se comían sus papeles. Pero Barcelo decidió contratarlas. Empezó a dejar que los insectos devoraran parte de sus dibujos, creando encajes y texturas imposibles de imitar con un pincel. También el viento y el polvo, pues en lugar de limpiar la arena que volaba sobre sus cuadros frescos, la dejó allí. Ese polvo finísimo de Mali se convirtió en un pigmento natural que da a sus obras africanas ese tono terroso y táctil único. Y volvemos con el desaprender para volver a aprender, pues Barcelo dice que fue a África a aprender, no a enseñar. Encontrando así las cerámicas sin torno, allí conoció a las alfareras locales que trabajaban sin electricidad ni herramientas modernas. Esta técnica primitiva, basada en golpear el barro y cocerlo en hogueras, fue la base que usó años después para su monumental intervención en la Catedral de La Palma de Mallorca. Lamentablemente, la situación política en Mali, por el aumento de radicalismo y los secuestros, obligó a Barcelo a dejar de viajar allí con regularidad hace unos años. Sin embargo, su obra sigue impregnada de ese espíritu, pues sus colores ahora son más cálidos y minerales, diciendo que África me enseñó que un cuadro es una obra viva, que se puede pudrir, que se puede transformar. Ahora, ¿por qué sería importante esto hoy? Porque en un mundo cada vez más digital, Barcelo defiende lo atávico y lo manual. Su arte es visceral y a veces caótico, pero siempre lleno de vida. Tenemos un aspecto, un dato curioso con respecto a su método, pues en muchas de sus obras grandes, Barcelo utiliza herramientas poco convencionales, desde mangueras de alta presión hasta dinamita en pequeñas dosis para crear cráteres en sus cuadros, o incluso dejando que las termitas se coman parte del papel de sus dibujos en África para crear texturas naturales. Dos, tres trucos.